Apreciados amigos y colegas, gusto saludarles. Jorge Isaac Torres Manrique, abogado de Perú y director académico de la Escuela Universitaria de Posgrado de la California Silicon Valley School of the Law, San Francisco, Estados Unidos, les da la más cordial bienvenida a la presente diplomatura en Derecho Procesal Penal con mención en experto litigante. Este gran evento se encuentra organizado por la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, en Ecuador, y la Red Latinoamericana de Estudios e Investigación de Derechos Humanos y Humanitarios en Argentina. En ese sentido, tenemos que iniciar el módulo que corresponde a suscrito, que es el número 1 y que se denomina Derecho Penal y Procesal Penal. Al respecto, corresponde hacer una introducción a modo de justificación, y en ese sentido tenemos que señalar que el derecho procesal penal contemporáneo cobra especial relevancia, basilarmente desde el punto de vista del viraje, ¿no?, que cobra a modo de sintonización con lo relacionado o lo prescrito en los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, ese es el motivo por el cual se experimenta un cambio en el derecho procesal penal de la región, más aún de Latinoamérica. En ese sentido, como principales responsables, por decirlo así, tenemos pues al neoconstitucionalismo, al derecho global y al Estado constitucional de derecho principalmente, ¿no? Así el derecho penal y procesal penal se ayornan de manera muy saludable, acorde a lo contemporáneo, al derecho contemporáneo, y que cada vez es más de principios, de valores, de repente con mayor preponderancia, así como también de nuevos derechos fundamentales. En ese sentido, tenemos que señalar que luego de un promedio de 15 años de la dación del nuevo sistema acusatorio adversarial garantista, que tiene vigencia en el Perú, por ejemplo, y en promedio en la región, años más, años menos, en desmedro del otrora sistema inquisitivo penal, se encuentra pues prácticamente, como ya dijimos, en la totalidad de estados de Latinoamérica, en el marco de la reforma de la Administración de Justicia Penal, con miras a alcanzar su legitimidad, justeza y obviamente su consolidación. Y nos referimos a la justeza y legitimidad en razón a que lo que se requiere es que se llegue a plasmar no solamente, de manera completa, de manera, correcta, sino también de manera que sintonice con lo que efectivamente le corresponde al derecho penal en concordancia con los derechos fundamentales. Estamos hablando de un derecho legítimo, ¿no?, de un derecho, en concordancia con lo que dice la justeza o justicia. Por otro lado, tenemos que señalar que ante este nuevo escenario, ¿no?, de estas nuevas tendencias, retos y agenda pendiente, surge pues la imperiosa necesidad de poder tener o contar con una capacitación acorde, ¿no?, a lo señalado. Por ello es que amerita preguntar, la totalidad de actores del sistema de Administración de Justicia Procesal Penal se encuentra en la capacidad de poder hacer frente al efectivo manejo y puesta en marcha de dicho nuevo proceso penal, ¿no? Y por otro lado, esos actores de la Administración de Justicia Penal tienen a bien contar ya después del periodo señalado, ¿no?, estamos hablando de por medio de 15 años, tienen a bien contar con las capacidades, en este caso con las destrezas, las habilidades necesarias como para poder enfrentar los nuevos delitos, también por otro lado, de repente la mayor incidencia, delitos de corrupción, por ejemplo el tráfico de influencias, tráfico de drogas, lavado de activos, crimen organizado, delitos informáticos principalmente. Se encuentran en ese nivel, están en ese nivel
Bueno, consideramos que hay una gran brecha pendiente, ¿no?, que cubrir. Por ello es que este tipo de interrogantes y otras más podrán ser encontradas en cuanto a su resolución en el contenido de la presente diplomatura en Derecho Procesal Penal con mención a experto litigante. En ese sentido, ya pasando ya al tema de fondo, tenemos que iniciar con lo que corresponde al derecho penal contemporáneo, ¿no?, a una lectura, si se quiere, respecto de lo que acontece o consideramos que acontece. Así, podemos señalar que el derecho penal o procesal penal latinoamericano se encuentra atravesando por un lento como saludable proceso de camino, en todo caso, a la consolidación de adopción del sistema acusatorio. Ello al margen de las muy necesarias, ¿no?, y decisivas políticas de Estado que se deberán dar para que se pueda arribar a lo propio, ¿no? Ahora, por otro lado, el siglo XXI viene trayendo no pocos sistemas jurídicos. En los sistemas jurídicos, cambios fundamentales, ¿no?, que se tienen que considerar digamos, en el sistema de administración de justicia, como por ejemplo el gobierno electrónico, ¿no? Ello pues en el marco de la transformación, o en todo caso del cambio que se tiene respecto de lo que es el derecho de la administración de justicia, perdón, de manera clásica, ¿no? Estamos hablando ya de algo contemporáneo, nuevo, como es por ejemplo el gobierno electrónico, ¿no? En este caso pues en materia penal, ¿no? Y entonces, ¿cómo es que se puede aterrizar ahí a unos cambios, por ejemplo, que se tiene pues a bien ahora instaurar, o en todo caso contar hasta cierto punto con una litigación electrónica, ¿no?, en donde los justiciables presentan sus demandas escritos de manera online, y la misma pues también es remitida hacia los magistrados bajo dicha modalidad, ¿no? La litigación oral es aquella que posterga la litigación escrita, preferente, acostumbrada, ¿no?, por muchas décadas, y también la litigación, digamos, que escrita, ¿no?, que digamos ahí se ve completamente casi ya postergada, ¿no?, dejada de lado. En ese sentido tenemos que decir que hay una digamos una prevalencia respecto de lo que es litigación electrónica, ¿no? Hay en todo caso un marcado interés hacia la instauración paulatina y de manera digamos sólida y decisiva en el aspecto del derecho penal en el marco del gobierno electrónico. Por otro lado, tenemos que decir que existe también una preponderancia del tema de la jurisprudencia de primer nivel. Estamos hablando de los precedentes vinculantes emitidos por el Tribunal Constitucional en materia penal. En ese sentido, tenemos que decir que en principio consideramos que habría un cambio de jerarquía, ¿no? Si tomamos en cuenta pues lo que señalaba la pirámide de Kelsen, empezaba con la Constitución y de ahí iba continuando hasta, por ejemplo, llegar a la jurisprudencia. Pero en este caso estamos hablando de una jurisprudencia, aunque sea de primer nivel, pero finalmente jurisprudencia, que ya no se queda en ese lugar, sino se equipara prácticamente a lo que está en la Constitución. Tal es así que el Código Procesal Constitucional peruano así lo establece, en el sentido de que los precedentes vinculantes se deben observar de manera estricta, y aquel magistrado que los inobserve, bueno, comete pues prevaricato, ¿no? Entonces, eso como primer punto. Por otro lado, debemos agregar que existe también el tema de la litigación oral, ¿no?, que se ha tornado pues como algo nuevo, como algo, digamos, que ha marcado un punto importante, digamos, de diferencia respecto de la forma de litigar de antaño, ¿no?, que estábamos pues acostumbrados, ¿no?, a observar o a tratar lo relacionado a la litigación de manera escrita, ¿no? Pero en este caso, la litigación oral ya se ha plasmado desde el 2004 con la ley, con el nuevo Código Procesal Penal.
y también con el 2010 con la nueva ley procesal de trabajo, ¿no? En estas normas peruanas se establece pues la prioridad y salvaguarda de los principios procesales de celeridad, inmediación, publicidad, oralidad y demás derechos fundamentales. Por ello es que consideramos que es muy probable que el sistema civil law, en este caso latinoamericano, que incluye obviamente a todos los sistemas, a todas las ramas jurídicas que los mismos manejan, esté cambiando, esté camino a la transformación a common law, al conocido common law anglosajón. Entonces nosotros tenemos que decir que este tipo de situación amerita una reflexión, por supuesto. Estamos hablando pues del common law, aquel derecho donde los jueces son los que crean el derecho, los que deciden, no hay una norma escrita, no existe una norma codificada, y es la jurisprudencia la que se yergue por encima digamos, del sistema jurídico y que marca los lineamientos y las líneas a seguir, ¿no? en el derecho. Digamos, en la categoría o a nivel de precedentes que se establecen y respecto de los cuales se solucionan los conflictos de igual o similar naturaleza, ¿no? En ese sentido, pues difiere la naturaleza del civil law, también denominada como ley europea continental, donde al margen de ser el más difundido en el mundo, se tiene pues a bien que existe pues una codificación, una decisión de la legislatura, pero en función a lo que está establecido en las normas, ¿no? Esa es la gran diferencia, ¿no? La legislación y la codificación. Entonces lo que nosotros debemos señalar es que este cambio que digamos que se estaría dando ya por puntos que hemos señalado, que son el tema de los precedentes vinculantes, del cambio de jerarquía y de la litigación oral. Estaría pues experimentando, como referimos, una suerte de transformación, ¿no? del civil law al common law latinoamericano, por decirlo así. Entonces, solo faltaría eventualmente dar paso pues a la instauración de los sistemas de jurados para eventualmente poder transformarse a un sistema common law latinoamericano, digamos, tal y como se maneja pues en el sistema anglosajón. En consecuencia, este tipo de cambio, ¿no? que se avisora, que ya se puede ver que está en camino, no tiene por qué sorprender, no porque tiene que ser tan de repente tan forzado, ¿no? Cuando consideramos que lo que señala José Luis de los Mozos respecto de lo que es el contrato, refiere porque el mismo corresponde pues a un momento histórico determinado, ¿no? Entonces en ese sentido tiene pues digamos una significancia, ¿no? Y una utilidad, y que no es lo mismo el contrato pues en el civil law que en el derecho romano o que en el clásico, ¿no? Por ello consideramos además que en ese mismo sentido Fernando de Trasañiz señala que cuando una institución humana es creada para estar al servicio del hombre, comienza a escribirse en letras de molde, se abstrae de la historia y es ahí cuando se quiebra, ¿no? La capacidad de inventiva y de respuesta a situaciones nuevas. Por ello es que consideramos que no significa necesariamente que uno pretenda forzar tanto para que permanezca el civil law vigente, sino también a su vez para que pueda eventualmente transformarse en common law. En ese sentido, tenemos que decir que el derecho procesal penal peruano, de conformidad a lo preceptuado en el sistema civil law, estaría camino a transformarse en common law anglosajón. Ahora, en segundo lugar, tenemos que referir respecto de lo que es la definición
del derecho procesal penal, ¿no? Tenemos que Manuel Catacora González señala que son actos encaminados a la decisión jurisdiccional acerca de la realización, ¿no?, de un delito y el establecimiento de la identidad y los responsables, o en todo caso de los presuntos responsables, ¿no? Por ello agregamos que el derecho procesal penal es una rama jurídica pues encargada de regular la participación y las relaciones jurídicas de los actores, ¿no?, de la administración de justicia penal, específicamente respecto de qué es el derecho procesal penal. Ahora, por otro lado, tenemos que decir que el derecho procesal penal comporta, digamos, un cuidado muy delicado, de sumo cuidado, porque de lo que estamos hablando no es a nivel patrimonial, no necesariamente es a nivel de otro tipo de derecho. Estamos hablando del derecho, digamos, más importante, ¿no? En este caso, de la libertad después del de la vida, ¿no? Entonces, las decisiones que se puedan llevar a cabo correspondientes a llevar o a señalar algún tipo de responsabilidad penal, lo más lógico es que podría conducir, o lo más probable, podría conducir a una sanción o imposición de pena privativa de libertad. En ese sentido, es que corresponde pues, tener el mayor cuidado, el mayor compromiso para, digamos, no incurrir en algún error, ¿no?, que pueda comprometer, en este caso, de manera pues injusta, la vulneración del derecho a la libertad. Ahora, el derecho penal o procesal penal tiene una finalidad elemental, básica, digamos que corresponde a su quintesencia, y es materializar el derecho penal. Claro, si es que no existe un, digamos, campo o escenario de puesta en práctica, en este caso de regulación de lo que es el íter procesal respecto de una norma sustantiva, entonces la misma no puede aplicarse. Por ello es que el derecho procesal penal, en este caso, tiene a su vez hacer posible la materialización de lo contenido en el derecho penal. Estamos hablando más allá del Código Penal. Todo lo que concierne involucrado en, digamos, en escenario o predios del derecho penal es que cobran vigencia, cobran razón de ser y aplicabilidad cuando se observa que los mismos son, digamos, facilitados o puestos en marcha o materializados a través del derecho procesal constitucional. Y, digamos, lo importante de este derecho procesal penal es además que se cuenta con un tipo de clasificación que pertenece pues al derecho público, y al respecto debemos señalar que el derecho procesal penal refiere a la misma, en tanto que de lo que se trata son de cuestiones que atañen a la colectividad. No estamos hablando de cuestiones privadas, de cuestiones de repente personales, que corresponden única y exclusivamente a la esfera individual, personal, ¿no?, de cada cual. Estamos hablando acá de temas que van más allá, ¿no?, que atañen al bienestar, ¿no?, del bien común de la sociedad. En consecuencia, hay un mayor compromiso, hay una mayor preponderancia, ¿no? Y claro, obviamente estamos hablando también que se debe tener en cuenta que el derecho penal o procesal penal corresponde su aplicación o su entrada pues en vigor única y exclusivamente cuando estamos hablando de última ratio, ¿no? No se puede concebir pues una presencia, ¿no?, del derecho penal de manera pues inicial, ¿no?, o de primera intención. De ahí pues tiene también por otro lado el principio de intervención mínima, ¿no?, del derecho penal. En consecuencia, por otro lado,
corresponde también señalar las características del derecho procesal penal. Y tenemos que, en principio, que posibilita, como habíamos señalado, la materialización del derecho penal a través de la existencia de un hecho con relevancia penal. O sea, no es a cualquier hecho, no simplemente porque consideremos que es un tema grave, un tema, ¿no? De ninguna manera. Tiene que estar registrado en las normas correspondientes a efectos de que pueda determinarse si efectivamente el hecho tiene relevancia penal, ¿no? Ahora, otra característica es que los privados no se encuentran o se encuentran limitados al mismo, a diferencia del proceso civil, ¿no? Por ejemplo, en el tema, como habíamos señalado, ya sea pues de accidentes de tránsito, ¿no? Violencia familiar, no corresponde, digamos, hacer de cuenta, o en ese caso el denunciante o perjudicado considere que el proceso se deba llevar únicamente a, en este caso, a lo que requieran o a lo que accionen ambas partes, sino que más bien, como este derecho público tiene conocimiento e importancia, en este caso, e injerencia ya del Ministerio Público, ¿no? de la policía y los demás actores de la Administración de Justicia. Diferente ocurre en el aspecto civil, cuando por ejemplo uno interpone una demanda, puede retirarla, puede desistirse, ¿no? y absolutamente el tema pues es autónomo del justiciable que lo hizo, y no va a tener mayor, en este caso, preponderancia o conocimiento o digamos, interés de continuar con el proceso, aunque el accionante lo haya hecho ya, o sea, haya desistido, ¿no?, de su participación. Ahora, como una tercera característica tenemos que genera obligaciones y derechos para los sujetos procesales, estableciendo los roles correspondientes. Claro que sí, porque este derecho procesal penal es parte pues, del sistema de la Administración de Justicia. Entonces, no es que unos actores van a tener prevalencia, preponderancia respecto de otros, ¿no? A todos les corresponderá sus roles, sus derechos y obligaciones, para efectos de poder funcionar como sistema, ¿no? En este caso, del derecho procesal penal. Ahora, también como característica del derecho procesal penal tenemos que genera la probabilidad, ¿no?, la posibilidad y la certeza del magistrado. Estamos hablando básicamente del derecho acusatorio, ¿no?, el sistema acusatorio, distinto al inquisitivo. Por ello era importante recalcar en el punto referido que lo que se requiere es encontrar la probabilidad, la posibilidad y la certeza, de ninguna manera la verdad, y menos aún la verdad a cualquier precio, porque básicamente eso se digamos, plasmaba en el sistema inquisitivo, ¿no? Estamos hablando lo que efectivamente se llega a demostrar y en salvaguarda de los derechos fundamentales a nivel de proceso y a nivel, en este caso, de lo contenido en la Constitución política. Ahora, por otro lado también tenemos que considerar que existe pues un punto muy importante como característica del derecho procesal, que es el juez natural, o sea que le corresponde a un magistrado específicamente conocer un tema y eso se debe respetar, ¿no? Además, el derecho procesal penal, por otro lado, tiene una autonomía propia, distinta a lo que acontecía en el siglo XIX, ¿no? Donde simplemente puede ser un apéndice de los derechos fundamentales elementales, ¿no?, o esenciales. El derecho penal ahora tiene sus propios principios, tiene sus instituciones también características, y entonces se maneja de manera autónoma, pero sin dejar de lado que debe estar en concordancia con el espíritu contenido en la Constitución política. Y por otro lado también el tema de la supletoriedad del Código Civil, ¿no?, que dice en el artículo 9 del título preliminar que las disposiciones de dicho código se aplican supletoriamente a lo contenido en otras leyes, siempre y cuando sean compatibles con su naturaleza. Quiere decir que en este caso se aplicarán
en el Código Procesal Peruano lo contenido en el Código Civil en tanto corresponda a su naturaleza. De otro modo, tendríamos que decir que todos los procesos civiles tendrían su correlato en el derecho procesal peruano, cosa que no es verdad, ¿no? Además, es importante tener en cuenta que este tipo de situaciones hacen que el derecho penal se fortalezca, ¿no? Y tenga, como habíamos señalado, especial preponderancia a raíz de los cambios y transformaciones que hemos señalado. Ahora, como fuentes del derecho procesal penal tenemos que señalar en principio la Constitución política, ¿no? No tiene pues el jus imperio, en este caso del Estado, de poder determinar o hacerse cargo de la administración de justicia en general, ¿no? Ahora, en segundo lugar tenemos la ley, y tenemos nombrar en el tema peruano, por ejemplo, a la Ley Orgánica del Poder Judicial, ¿no? A la Ley Orgánica del Ministerio Público, ¿no? A los códigos, en este caso penal y procesal penal. En tercer lugar tenemos a los tratados internacionales ratificados por el Estado en materia penal, por ejemplo, la Convención Interamericana contra la Corrupción, el Tratado de Derecho Penal Internacional de Montevideo. En tercer lugar, o en cuarto lugar, tenemos a la jurisprudencia. Acá tenemos dos puntos a considerar. En primer lugar, lo pertinente a los precedentes vinculantes emitidos por el Tribunal Constitucional, y en segundo lugar, a la jurisprudencia emitida por los demás magistrados, ¿no? De la justicia ordinaria, que se le conoce. En ese sentido, tenemos que decir que a continuación, como una fuente del derecho procesal penal, también está la doctrina, ¿no? Que aporta, digamos, unas reflexiones, ¿no? A cargo de los estudiosos del derecho, a efectos de poder cubrir algunas brechas no contenidas en la norma, ¿no? O en el derecho positivo, ¿no? Ahora, la costumbre también es una fuente del derecho penal en tanto no en tanto no se encuentre registrado las demás fuentes señaladas. Y obviamente también los principios procesales penales son fuentes del derecho procesal penal. Sin embargo, debemos señalar que existe una manera o un punto muy importante que no siempre es considerado como fuente del derecho procesal, y es la legitimidad, ¿no? La justeza, la justicia. ¿Por qué? Porque nosotros no ganamos nada, o en todo caso desnaturalizamos el derecho procesal penal, desnaturalizamos el sistema acusatorio, cuando establecemos eventualmente normas o procesos que vulneren el sentido del derecho, que debe estar, digamos, orientado hacia la plasmación de la justicia, más allá de lo que diga pues de repente una norma, una ley, cuando se ha demostrado que la propia administración o interna de cada estado a nivel de justicia es insuficiente, cuando por ejemplo entra a tallar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Y establece pues que lo que daban por agotado y daban por oleado y sacramentado y supuestamente muy bien expedido, no era así. Entonces, ¿por qué decimos que es importante que se tome como fuente del derecho también a la legitimidad, ¿no? A la justicia o a la justeza? Porque el derecho procesal penal debe contener o debe llegar a ese nivel, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando, para poder dar una explicación, que lo concerniente a la justicia no es equivalente a lo que se está o a lo que se tiene por administración de justicia. Administración de justicia se define a algo que está digamos, no necesariamente administrándose una justicia como tal, sino lo que se está administrando es lo pertinente y lo concerniente en la Constitución política a la luz de un Estado constitucional de derecho. En ese sentido, lo que corresponde decir es que, si bien es cierto, si es que se denomina Administración de Justicia, pero debería denominarse Administración de Constitución, porque básicamente lo que se le está dando al justiciable es eso, ¿no? Entonces, ello corresponde pues a un grado de evolución, ¿no? Que nosotros hemos denominado como tal, ¿no? Entonces, ello implica iniciar,
por ejemplo, desde el estado de naturaleza, ¿no? Desde el ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, ¿no? Que en su momento tuvo vigencia. Posteriormente hace su aparición el derecho, el Estado de Derecho. Ya no tiene vigencia, en este caso, el ojo por ojo, diente por diente del estado de naturaleza, ¿no? El estado de, sino más bien lo que señala la ley, ¿no? Hace casi como 20 años se hablaba todavía, ¿no? Del Estado de Derecho, ¿no? Decía, yo hago lo que dice la ley, y la Constitución nadie la conocía, ¿no? La Constitución era, digamos que ahí estaba, pero nadie no le daban la importancia ni le daban la real valía que contiene, ¿no? Entonces, básicamente giraba el sistema jurídico en torno a lo que señalaba el Código Civil. No podemos exagerar si decimos que en ese entonces el Código Civil era la Constitución. O sea, se asumía como tal, ¿no? Porque la Constitución, si bien es cierto, sí, la conocían, ¿no? Pero nadie la aplicaba, ¿no? Nadie la tomaba, no existían los documentos legales, ¿no? En este caso de la Administración de Justicia, muy poco, no tenía esa aplicación, ¿no? Entonces, luego viene el Estado Constitucional de Derecho, actual, vigente, donde ya la ley no tiene esa preponderancia, y es que la Constitución o el derecho constitucional se yergue por encima de la ley. Y es que señala que todo el sistema jurídico se encuentra supeditado y debe estar acorde de manera sistemática al espíritu contenido en la Constitución. Continuamos con la segunda parte relacionada a las fuentes del derecho procesal en el marco de esta diplomatura de Derecho Procesal Penal con mención en experto litigante. Como decíamos, en última instancia, como fuente del derecho procesal penal, señalábamos a la justeza, a la legitimidad o a la justicia, ¿no? Y la razón estriba en que no necesariamente, por el hecho que el derecho procesal penal se encuentre enmarcado en lo que señala el derecho penal y a su turno en lo que también digamos, abraza la Constitución política en el marco de un Estado constitucional de derecho, no es suficiente, pues en tanto que lo que debería más bien sostener o contener es un halo o digamos, un espíritu de justicia, ¿no? Que no necesariamente es abrazado por la Constitución política. Y al respecto cabe hacer unas referencias respecto, digamos, que de la evolución, ¿no? de los sistemas jurídicos, para poder arribar finalmente al estado de justicia, ¿no? Es al que nos estamos refiriendo, ¿no? Sin que con ello querramos decir que para poder arribar o cuando supuestamente se llegue a obtener o a conseguir esa calidad de estado de justicia, como punto final, y que tengan que pasar mucho tiempo para ello, significa que mientras tanto no podemos hacer nada y nos tengamos que solamente atener a lo que dice el Estado Constitucional de Derecho. De ninguna manera, porque bien podríamos ya desde ahora acondicionar, digamos, las diversas ramas jurídicas a lo que sostiene, en este caso, el principio de legitimidad, ¿no? Que en resumidos términos tiene pues el mismo contenido, ¿no? Entonces, hacemos referencia a la evolución que le estaba refiriendo. En principio pues tenemos el estado de naturaleza, es el estado de la mano propia, justicia por mano propia, la ley del talión, ¿no? El ojo por ojo, diente por diente. En ese sentido tenemos que, en ese instante inicial, no solo del derecho peruano, tenemos que no existía una ley, ¿no? necesariamente entendida como tal, sino que había la acción privada, ¿no? O sea, cada quien aplicaba su propia ley, entre comillas, ¿no? Posteriormente, ya con el pasar de los tiempos, es que arriba el derecho, el Estado de Derecho, ¿no? Que estaba vigente hasta incluso hace como 20 años, ¿no? Sí, se hablaba todavía del Estado de Derecho, ¿no? Era aquel estado donde ya no valía lo que cualquiera o cada persona decidía que tenía que ser validado como tal, ¿no? Como ley, sino en este caso
En el Estado de Derecho ya había una asunción, digamos, formal del Estado para poder determinar las leyes a partir de las cuales se iban a, someter o tomar como lineamientos para poder actuar en las sociedades, ¿no? En un tercer momento, y es el momento que nos encontramos, es el momento del Estado constitucional de derecho, donde la ley ya se deja de lado, o en todo caso únicamente sirve en tanto respete el espíritu establecido en la Constitución política, y de paso la Constitución política y el derecho constitucional se yerguen por encima de todo el ordenamiento jurídico, ¿no? Entonces ya no es que dice lo que se decía antes, ¿no? Ya esa manera de referir, ¿no? Y explicar y de sustentar, que decía yo hago lo que la ley me dice, ¿no? Ahora ya no es así, ahora es yo hago lo que la Constitución me dice. Si la norma establecida me otorga o me restringe derechos que la Constitución lo establece hasta donde corresponda, entonces esa ley es válida, ¿no? No es inconstitucional, ¿no? En ese sentido, posteriormente, ya incluso estaríamos ingresando ya a este tipo de Estado, es el Estado convencional de derecho, donde los lineamientos, las políticas de Estado, ¿no? En este caso la normatividad y el ejercicio de los actores de la administración de justicia se ven involucrados en cierta medida. La idea es que se involucren, ¿no? Al 100%, pero como les refiero, estamos en un momento inicial, ¿no? Donde en este caso los lineamientos de la Convención Americana de Derechos Humanos cobran importancia, ¿no? Finalmente se hacen valer en la práctica, ¿no? En este caso por parte de los países que suscribieron esa convención y de parte adicionalmente también por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Lo que señala, sus jurisprudencias, se ven, digamos que, obligados a sintonizar o adecuar la legislación interna o las decisiones internas de cada país a efectos según lo sostenido, pues, ¿no? por el derecho convencional, ¿no? El examen de la convencionalidad. En siguiente, escalón tenemos pues al Estado restaurador de derecho. Es un Estado donde los lineamientos y las políticas de Estado están orientadas básicamente en torno a lo que refiere en este caso la justicia restaurativa, ¿no? Entonces vamos más allá, hay una protección mayor, ¿no? Poco a poco, ¿no? Del derecho, de la ley, que era el Estado de Derecho, pasa al Estado constitucional de Derecho, del Estado constitucional de Derecho al Estado convencional, del Estado convencional al Estado restaurador. Y en este Estado estamos hablando ya de una restauración, en este caso completa, integral, ¿no? Estamos hablando de algo mucho más objetivo, pero no completo, porque lo que acá se postula es que se prevalece, en este caso, las relaciones humanas, para que no haya una animosidad, ¿no? de confrontación, ¿no? Y además que también se sostenga el hecho de que no haya reincidencia, aunque de repente la manera de que se restaure no sea la necesariamente establecida o la correcta, ¿no? O la que corresponda, ¿no? Entonces, ¿a qué vamos? Vamos a que en el derecho, en la justicia restaurativa y en su caso el Estado restaurador de derecho, se habla mucho del estado emocional, ¿no? Entonces, a contraparte de lo que es el Estado de repente de derecho o Estado constitucional incluso, ¿no? Donde en este caso el sujeto activo es condenado, es encarcelado, pero nunca pide perdón, nunca se arrepiente. Y muchas veces, en este caso el ofendido, el agraviado, básicamente qué es lo que quiere, ¿no? También, adicionalmente, ¿no? Quiere el arrepentimiento, quiere el pedido de disculpas, ¿no? De satisfacciones, pero esas nunca se dan, ¿no? Nunca se dan. Pero a ciencia cierta tenemos que decir que no es suficiente ese estado restaurador de derecho, en tanto que lo que corresponde más bien es arribar al estado final, que es el estado de justicia.
aquel estado de justicia donde las líneas a seguir, en este caso a través del jus imperio, ¿no? el caso de la punitividad a cargo del Estado, se torna no solamente en materia penal, ¿no? Sino que en torno a lo que dice la justicia. La justicia es la voluntad, la constante y permanente de dar a cada quien lo que le corresponde. No lo que tiene ahora, no lo que le puede dar, no lo que a ver si antes que no te den nada, bueno, o te lo puedan dar de acá 50 años, ¿qué te parece si te lo dan ahora a un 50%, pero antes que nada? Eso no es justicia, pues, ¿no? Es acercamientos, ¿no? Son cuestiones, digamos, que van evolucionando en proceso, en procura de ir, digamos, hacia el estado final que sostenemos. Por ello es que creemos, ¿no? Sostenemos que el tema de las fuentes del derecho penal no podrían, pues, limitarse, pues, a la Constitución, a la jurisprudencia, a los tratados internacionales de derechos humanos, a la ley, ¿no? A la doctrina y a la costumbre, ¿no? Sino más bien, en este caso, a lo justo, a lo correcto, ¿no? A lo que corresponde. Entonces no podemos pretender validar, por ejemplo, que haya situaciones donde hay un proceso, unos plazos o actuaciones que contravengan, ¿no? El sentido de lo justo, ¿no? de lo que corresponde, ¿no? En ese sentido, pues, consideramos que también la justicia es una fuente del Estado o del derecho procesal penal. Ahora, pasando a los fines del derecho procesal penal, tenemos que son dos. El primero es el inmediato, relacionado al carácter aplicativo del derecho penal. Como habíamos señalado, si es que no hay una plasmación objetiva en el proceso respecto de una materia sustantiva como es el derecho penal, por ejemplo, entonces no existe, pues, el mismo, no se puede, digamos, materializar, ¿no? en la práctica. Y el segundo fin es el mediato, ¿no? Que es el restablecer la paz social, ¿no? Es darle, en este caso, el bienestar que la sociedad reclama como justo derecho, ¿no? A la paz y la tranquilidad, ¿no? Ahora, por otro lado, la acción penal, ya como punto aparte, la acción penal es el presupuesto de la jurisdicción en función, en este caso, a lo que se da por iniciado o se le da o se valida para poder iniciarse. En este caso, la acción penal es el punto inicial del proceso, ¿no? En este caso estamos hablando de asegurar el orden y la paz a través de una acción, ¿no? En este caso, que corresponde, pues, al ente encargado, ¿no? No puede haber una acción por mano propia, ¿no? En este caso, para poder echar a andar el mecanismo de la Administración de Justicia Penal. Estamos a cargo, estamos señalando en líneas generales que es el Ministerio Público, es el encargado de poder iniciar, ¿no? En este caso, el proceso. Entonces, en ese momento, cuando surge, pues, nace, en todo caso, el proceso como producto de la interposición de la acción penal, ¿no? En este caso, enfocándolo de otra manera, pues la acción penal viene a ser el sustituto de la acción o venganza privada, ¿no? Entonces, claro, o sea, de una manera, digamos, más evolutiva, ¿no? Ya no está por cuenta del particular, sino en este caso por cuenta del Estado a través del Ministerio Público, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los momentos de la acción penal? En principio tenemos el persecutorio, ¿no? Que son, en este caso, plasmadas o plasmado este momento por las actuaciones del órgano encargado, ¿no? Que es el Ministerio Público. Ahora, el momento segundo es el acusatorio, ¿no? Es donde se perfecciona el proceso de la acción, ¿no? En la acción penal, ¿no? Y el punitivo es donde ya se pueden ver los resultados del proceso como producto del inicio, en este caso, de la acción penal. Ahora, la naturaleza jurídica de la acción penal se encuentra relacionada en el sentido de que el Ministerio Público, pues, ejerce el monopolio de la misma, ¿no? Es aquel que ostenta, pues, esa calidad, ese imperio, y es en razón del mismo, además en el cumplimiento de sus funciones y deberes y obligaciones, perdón, es que se
pone pues en marcha la actividad jurisdiccional en materia penal, ¿no? Entonces el Ministerio Público es el llamado pues a poder realizar este tipo de acción penal, ¿no? Además, sobre todo cuando tenemos en cuenta que se encuentra vinculado a la naturaleza pública y obligatoria, porque estamos hablando de persecuciones de delitos, ¿no? De naturaleza pública, ¿no? Entonces también ahí tiene que considerarse el carácter imperativo. De ninguna manera pues eso es un acto deliberativo, ¿no? Que pueda considerar o no actuar, ¿no? De ninguna manera. Ahora, ¿cuáles son las características de la acción penal? En principio tenemos que es pública, como ya habíamos señalado, porque corresponde pues al jus imperio del Estado. O sea, no existe pues una acción penal a través de particulares, ¿no? O sea, el Estado a través del Ministerio Público es que da inicio o en este caso mantiene pues el monopolio del ejercicio de la acción penal. Es oficial en tanto que es encargado pues a un órgano oficial aquellos delitos perseguibles por acción privada, ¿no? Estamos hablando del Ministerio Público, ¿no? O sea, no es cualquier ente, no es de una manera de repente informal, de ninguna manera. A continuación tenemos también que otra característica es que es la obligatoria. Contiene dos puntos, relacionado en principio a que se hace referencia a la promoción de la acción penal por mandato de la ley, en el sentido de que lo tiene que hacer, esta acción penal la tiene que hacer el Ministerio Público. Y en el segundo en el segundo momento es donde se tiene que sujetar a las consecuencias de la misma, en este caso ya el justiciable, ¿no? Entonces, esos dos puntos es obligatorio, o sea, no es que el fiscal pueda considerar iniciar o no la acción penal, y en segundo lugar, tampoco es que el justiciable pueda considerar si está de acuerdo o no está de acuerdo, o en todo caso no someterse pues a lo que dice la acción penal. Está bien, pues en el ejercicio de sus funciones puede interponer, por supuesto que sí, las acciones de defensa, de continuación, ¿no? En este caso de contestación, ¿no? de todas las acciones penales que le depare o que le genere el proceso, pero de ninguna manera decir yo no voy a, digamos, participar de ese proceso porque yo considero que el Ministerio Público no es quien para poder intervenir, de ninguna manera, ¿no? Ahora, es irrevocable porque en este caso lo consideramos que la ley digamos, lo permite y lo habilita de manera expresa, ¿no? En el caso del principio de oportunidad, a efectos de poder eventualmente, de manera extraordinaria, digamos, dejar de lado la acción penal. Entonces, precisamente, contrario sensu, es irrevocable porque una vez iniciada no se puede cambiar, no puede ser objeto de revocación, suspensión, modificación o supresión. Única y exclusivamente en este caso estamos hablando ya vía el principio de oportunidad. Entonces es irrevocable. Una vez iniciada ya es irreversible y debe continuar, ¿no? su proceso, su devenir. Ahora, es indivisible porque es una acción única. Si hay varios delitos cometidos en una oportunidad, en un hecho delictivo, no es que van a haber 3 o 4 denuncias, sino una sola denuncia donde involucre la totalidad de actos ilícitos, o en este caso delitos cometidos, ¿no? En sede penal, obviamente. Estamos hablando del derecho procesal penal. Ahora, es indisponible porque puede cederse, o sea, no puede cederse, perdón, ni delegarse a persona distinta a la establecida. Como ya habíamos señalado, en este caso el Estado es el ente que tiene pues a bien determinar cuál es el órgano encargado de ejercer la acción penal. Entonces no puede disponerse de una manera diferente, ¿no? Y el órgano encargado pues es el Ministerio Público, ¿no? Ahora, respecto de lo que corresponde ya a otro tema, vamos a hablar de los sistemas inquisitivo, en principio, y después acusatorio, ¿no? En ese sentido, el proceso inquisitivo tenemos que se desarrolló unido pues a la aparición del Estado y a la necesidad de plantear o fortalecer una seguridad, ¿no? Jurídica y eficacia de la acción penal. Pero el tema fue que hubieron innumerables digamos, vulneraciones, innumerables situaciones que
digamos, conllevan a determinar que el sistema inquisitivo pues estaba fundado más bien con otra perspectiva, ¿no? Estaba más bien centrada pues en utilizar el sistema centrado pues en el secreto de centrada pues en el secreto de la instrucción, en la utilización de tortura, los poderes omnímodos del juez, los logros y avances del sistema fueron poco a poco en su momento siendo desvirtuados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se vulneraba pues la equidad de la persecución penal, la búsqueda de la verdad fáctica y no la verdad, en este caso, objetiva, lo que es, mejor dicho, la verdad que es imposible de poder necesariamente abordar, y peor aún, sobre todo cuando estamos hablando de una verdad bajo procedimientos de tortura, ¿no? O de vulneraciones de derechos. Entonces, la verdad material es la que debe tener prevalencia, ¿no? A la que se puede demostrar en el proceso de manera objetiva o fáctica. Y en este caso es que el derecho o el sistema acusatorio en su momento es que, digamos, le da un punto de superación al inquisitivo, teniendo su origen este sistema acusatorio en el Imperio Romano, pasando en su momento por el sistema inglés, luego siendo cogido por el sistema anglosajón, posteriormente al sistema norteamericano y finalmente ya se establece de manera, vamos a decir, medianamente o en gran medida de avance, de implementación a nivel latinoamericano. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Que a propósito, la presente diplomatura pues tiene el objetivo, ¿no? de enfocar y poder entender el acusatorio y el inquisitivo como sistemas que van en función de su naturaleza, antecedentes, comportamiento y además cuál es el sistema que se vendría asumiendo como tal, ¿no? Porque se entiende que lo que estamos hablando acá es un sistema acusatorio que está imperando, ¿no? Que está imperando en el desarrollo a nivel Latinoamérica. Sin embargo, en la práctica no necesariamente se estaría llevando a cabo así, ¿no? Lo que corresponde más bien es tener que hacer una serie de reparo y señalar que se estaría más bien prevaleciendo o priorizando el sistema pues imputativo, ¿no? Desnaturalizando pues el sistema acusatorio. En ese sentido, la California Silicon Valley School of the Law, San Francisco, Estados Unidos, hace la salvedad de los distintos sistemas como en este caso el Common Law en cuanto a sus instancias, para proponer una homogenización de la naturaleza y aplicación del sistema acusatorio como producto del consenso internacional de los sistemas de Latinoamérica, en este caso los sistemas jurídicos, inspirado en este caso en el anglosajón, ¿no? Estamos hablando de los orígenes y el verdadero sentido de lo que es el sistema acusatorio, para la adopción de unos estándares para el manejo de las evidencias en sede probatoria penal. Ello a efectos de garantizar la saludable aplicación de los mismos, la valoración de las evidencias y además los temas relacionados a la prisión preventiva, ¿no? La efectiva protección de derechos fundamentales, ¿no? Dichos estándares contendrían pues la regulación de la sospecha favorable o razonable, la causa probatoria, la doctrina del árbol envenenado, las advertencias Miranda, entre otros, los que deberían tener pues, ¿no? Un principal, digamos, manejo correcto por parte de los actores de la Administración de Justicia, a efectos de garantizar la objetividad y fidelidad del vigente sistema acusatorio. Ahora, si pasamos a un punto importante como es el derecho penal del enemigo, tenemos que referir que se encuentra pues orientado hacia, digamos, hacia la persona y no hacia el hecho, ¿no? Estamos hablando de un grado, digamos, adelantado o en todo caso un grado de mayor
de punibilidad, ¿no? En el entendido de que se tiene que poner a salvaguarda la paz y tranquilidad de la sociedad. Sin embargo, consideramos, bueno, esto no es ningún secreto, que en este caso el derecho penal del enemigo no ofrece pues ninguna garantía. Estamos hablando de que se crean nuevos delitos, en este caso ya ha ocurrido, se incrementan las penas y se considera que las medidas radicales son las necesarias para poder enfrentar la criminalidad en procura de la paz social, lo cual no es correcto. Tenemos que también señalar que en este caso la tendencia es más bien contrapuesta, ¿no? En este caso del sistema garantista, ¿no? Orgánico, ordinario digo, o liberal, o del ciudadano, ¿no? En ese sentido hay una concepción, ¿no? Que en su momento, inicios de los 80, Gunther Jacobs propuso, pero que no tiene pues mayor aplicación en un sistema liberal, ¿no? En este caso más aún un sistema acusatorio, donde tenemos en cuenta que hay situaciones que se deben considerar por encima de, en este caso, de las nuevas tendencias, en tanto sean pues vulneratorias de toda concepción axiológica, por ejemplo, como preocupante, de manera incluso antidemocrática, ¿no? Entonces, esta tendencia pues representa pues el retroceso de los principios penales garantistas, de los principios generales del derecho y de los derechos fundamentales de la persona. Entonces, la política criminal que reviste, o en este caso el derecho penal del enemigo, es aquella que está relacionada a la limitación de derechos fundamentales, por supuesto que sí, y también, por otro lado, tener en cuenta que en razón de las políticas de Estado es que se van a determinar las políticas o la política criminal de cada Estado. Entonces, en consecuencia, si estamos analizando que el derecho penal del enemigo contiene o reviste situaciones que son limitativas a los derechos fundamentales, en esos mismos términos tendrá pues incidencia en la política criminal. Como ya habíamos señalado, hay una situación de repente hasta cierto punto preocupante, ¿no? En el tema de las acciones penales que vulneran o eventualmente, como habíamos señalado, desnaturalizan el sistema acusatorio, convirtiéndolo en punitivo, ¿no? Y cuestiones de que se crean más delitos, se agravan las penas o se radicalizan, en este caso la acción penal, contrariamente a lo establecido o lo que dice, en este caso, la jurisprudencia o la doctrina más avanzada, donde refiere más bien a la intervención del derecho penal mínimo, donde pueda más bien privilegiarse, ¿no?, el respeto de los derechos fundamentales. Intervenir, obviamente, el Estado como tal, como jus imperium, como jus puniendi, pero a la luz de lo que corresponde el respeto a los derechos fundamentales, básicamente, ¿no? Ahora, ¿cuál es el justo medio entre la libertad y la seguridad? El justo medio, según Eduardo Alcocer Pobis, señala que la solución no se encuentra pues definitivamente en lo que postula el derecho penal del enemigo, ¿no? Estamos hablando de darle, si bien es cierto, a mayores facultades y poderes a los administradores de justicia, los actores de la administración de justicia, sin embargo, ello tendría que ser definitivamente en observancia a lo establecido en este caso, lo relacionado a los derechos fundamentales, a la finalidad del derecho penal, ¿no?, que es la aplicación en este caso en sede procesal penal. Entonces, en este tipo de arbitrariedad no se puede permitir. Más bien, lo que se plantea es que debe haber una acción punitiva del Estado en pro de la convivencia social, y la reglamentación garantista de un debido proceso que resguarde la dignidad humana. Entonces, ese es el justo medio que debemos buscar. Por eso estamos acorde o somos contestes con lo señalado.
que más allá de darle prioridad o darle, digamos, una connotación de repente nula o de espaldas o de perfil de parte del Estado en materia penal, desprotegiendo al ciudadano en procura de su, digamos, la búsqueda de la paz social en justicia, tampoco es correcto que el Estado, digamos, vaya más allá de lo establecido y aplique medidas, digamos, vulneratorias en el entendido de poder procurar o de querer proporcionar efectos mucho más, de repente, más rápidos o contundentes en favor de lograr los fines, en este caso, de la aplicación del derecho penal y también, en segundo lugar, lograr la paz social. Entonces, eso en lo que corresponde a la siguiente o presente entrega. Continuamos en el siguiente bloque. Estimados amigos, gusto saludarles. Empezamos con la segunda entrega del módulo primero de la Diplomatura en Derecho Procesal Penal con mención en experto litigante. En esta oportunidad abordaremos la temática referida a los actores del proceso penal. En principio, tenemos que señalar que es el juez penal el primer actor, ¿no? Es el encargado de administrar justicia en asuntos penales, ¿no? Es el órgano jurisdiccional de excelencia, ¿no? Por otro lado, tenemos que señalar, se encuentra pues revestida de la potestad imperativa de jus imperium del Estado para administrar la justicia en los asuntos que le competen en sede penal. Representa pues al Poder Judicial como órgano jurisdiccional. En segundo lugar, señalar que ya no le compete al mismo investigar, en tanto que dicha función es propia, ya con este nuevo sistema acusatorio, propia del Ministerio Público, de los fiscales. Sin embargo, su función no deviene pues en menor, en tanto que se encuentra abocada a la defensa o la salvaguarda de los derechos fundamentales de los procesados, y en segundo lugar a, en este caso, decidir sobre el proceso a través de la sentencia que tendrá que emitir en su momento. Por otro lado, tenemos que referir que existen dos tipos de magistrados o de juzgados, ¿no? Los unipersonales y los colegiados. Los unipersonales están constituidos por un solo magistrado y que básicamente atienden o tienen competencia respecto de casos o delitos que no vayan más allá de 6 años de pena privativa de libertad respecto de lo que es la pena correspondiente. Y en el caso de los magistrados colegiados, para delitos de mayor gravedad. Además, también tienen conocimiento respecto de solicitudes de refundición y acumulación de penas. En ese sentido, tenemos que el magistrado pues es el que tiene pues a cargo la instrucción y se encuentra presente en las etapas relacionadas al desarrollo del mismo, ¿no? del proceso. En segundo lugar, tenemos como otro actor del proceso penal al Ministerio Público, ¿no? Y el Ministerio Público es, de manera específica, es el encargado de llevar a cabo la investigación a nombre de la sociedad, ¿no? Agraviada, ¿no? Tiene pues en sus funciones el ejercicio de la acción penal, ¿no? Las investigaciones dentro de lo que corresponde pues al tema del inicio y la culminación de los hechos delictivos, así como la carga de la prueba, garantiza pues el ejercicio de la defensa, el derecho de defensa, ¿no? En este caso del detenido, ¿no? Cautela también la legalidad, el representante de la sociedad, ¿no? Como ya habíamos señalado, y vela por la independencia del Poder Judicial y la recta administración de justicia. En este caso también tenemos que señalar que es el defensor de la legalidad de manera genérica, ¿no? el Ministerio Público. Y además tiene pues unos principios
como, en este caso, como institución, ¿no? En este caso tenemos que referir que los representantes del Ministerio Público, para el ejercicio de sus funciones, se rigen por el principio de jerarquía, ¿no? Se encuentra pues estructurado jerárquicamente, pero sin embargo, si bien es cierto, el fiscal de la nación es el quien lo dirige, el quien en este caso se encuentra pues en una situación primigenia, protagónica, no significa que los fiscales, cada quien en sus funciones y despachos, no tengan la autonomía correspondiente. El hecho que haya una jerarquía no quiere decir que no haya autonomía. La jerarquía está más bien relacionada con el tema de la sistematización, ¿no? En este caso de una estructura organizada, perfectamente establecida, a efectos de lograr establecer, digamos, un mejor servicio al ciudadano, en tanto que forma parte de la estructura estatal, ¿no? Y no tiene otra razón de ser que, digamos, actuar en favor de la ciudadanía y sobre todo en favor de los que menos tienen. En ese sentido tenemos que hacer mención al segundo principio, que es el de autonomía, que habíamos señalado, que es una institución independiente, ¿no? Y no depende pues de ningún poder, ¿no?, del Estado, y ellos se deben solamente a lo que señala la Constitución y su ley orgánica. Tiene otro principio importante, que es el de unidad. El mismo está relacionado a que tiene, digamos que es una sola entidad, pero que respeta las jerarquías. Si bien es cierto, estamos hablando que funciona, se presenta y en este caso ofrece el servicio como una sola, digamos, institución. O sea, el hecho que haya diferentes, digamos, tipos de fiscalías, diferentes sedes, ¿no?, no significa que son diferentes fiscalías, significa única y exclusivamente que es una sola institución sólida que a través de las mismas se da a conocer o ejerce su función. Entonces hay una unidad respecto del ejercicio de su función. Y también tenemos el principio indubio pro societatis. Está referido a que la duda favorece a la sociedad. En ese sentido, lo que tenemos que señalar es que la actuación de la Fiscalía, en casos que se presente duda, no podrá ejercer la acción penal en contra de la sociedad, ¿no?, de ninguna manera. Por otro lado, estamos hablando del principio de irretractabilidad. Corresponde a que no se puede retractar respecto de sus resoluciones, respecto de sus actuaciones, respecto de la acción penal, respecto de las diferentes, digamos, manifestaciones o, digamos, intervenciones. No podrá cambiarlas o variarlas. Distinto es que de manera excepcional lo haga a la luz de lo que establece, por ejemplo, el principio de oportunidad, ¿no? Estamos hablando de un caso meramente o específicamente excepcional, ¿no? Ahora, tenemos otro principio que es importante, que es el principio de irrecusabilidad, y significa que los fiscales no pueden ser recusables. Ellos, en este caso, lo que sí pueden hacer es excusarse por decoro en razón a digamos, a una situación objetiva que pueda poner en tela de juicio su actuación, ¿no?, su accionar como parte del Ministerio Público. Y también tenemos el principio de irresponsabilidad. Este está relacionado a que los fiscales no son responsables por las denuncias que formulan, a no ser que sean, digamos, a través de las cuales, digo, incurran en hechos ilícitos. En ese sentido, por supuesto que sí. Pero a propósito tenemos que señalar que al menos en Perú se tiene pues una concepción equivocada, puesto que se considera que un fiscal
tiene la obligación de denunciar, ¿no? De formular acusación. ¿Por qué? Porque se entiende que si es que no lo hace es porque de repente no está haciendo bien su trabajo, está dejando, ¿no? De repente no está protegiendo, ¿no? la salvaguarda, ¿no?, de los derechos fundamentales, o en este caso la legalidad, ¿no? No está defendiendo la legalidad. Hay esa concepción, ¿no? Que se ve en la práctica, ¿no? Entonces, el fiscal lamentablemente considera que siempre debe denunciar. Ya en el, ¿no?, devenir de la investigación ya se verá, pues, ¿no? Según lo que consideran es que si el caso continúa o se archiva, pero él no dejó de denunciar. Y eso no es correcto, ¿no? Porque si tenemos a bien que estamos hablando de un sistema importante de la administración de justicia, de un actor, digamos, preponderante como es la Fiscalía, no puede tener como línea, digamos, entre comillas, no escrita de actuación, que denunciar por el simple hecho de decir yo denuncié, no me, digamos, no me desentendí de tal hecho y yo no estoy a favor de que eso ocurra y lo denuncié, ¿no? No. Por ejemplo, en Estados Unidos se ve ello de una manera mucho más profesional, seria, vamos a decir, sobre todo, en tanto que el fiscal no denuncia y únicamente en todo caso lo hará, mejor dicho, cuando tenga 100% de seguridad que su caso será acogido y que logrará el objetivo de su denuncia. Entonces, bajo ninguna consideración, Estados Unidos es que por el simple hecho de que se presenta, digamos, una denuncia, la Fiscalía la tiene que acoger, ¿no? Y lo tiene que hacer y ya, pues, ¿no?, ya tiene una denuncia a su favor, no sé, y de ninguna manera, ¿no? O sea, creo que hay un cambio de concepciones distintas que corresponde tener a bien considerar en razón que es un servicio, ¿no?, que ofrece, pues, el Estado, y más allá de etiquetas, más allá de posturas, más allá de consideraciones ajenas a lo que corresponde el servicio del Estado, en este caso de la Administración de Justicia a través del Ministerio Público, debería prevalecer, ¿no? Lo que debe prevalecer es simplemente que es una institución defensora de la legalidad y que en este caso si tiene que formular una denuncia lo tiene que hacer tomando todas las seguridades, ¿no?, del caso. Otro actor del proceso penal es el imputado. En este punto tenemos que referir principalmente que nos estamos refiriendo a que es el protagonista, es el principal actor, porque si es que no existe acusado, no existe proceso, no existe denuncia. Entonces no puede iniciar ¿no?, contra no se sabe quién. O sea, se supone que alguien tiene que denunciar o se presenta un hecho delictivo contra un responsable o un presunto responsable, pero no se puede decir contra alguien que no se conoce, ¿no?, contra alguien que no se sabe quién es, no se sabe de ninguna manera, ¿no?, porque se entiende que la investigación se debe trazar o se debe iniciar respecto de alguien que se encuentra, pues, identificado, ¿no?, alguien que digamos es perfectamente individualizado. En ese sentido, la persona que comprende el acto inicial y la persona que también es parte de la decisión firme a través de la sentencia. Estamos hablando del inculpado. Entonces, el inculpado, imputado, es la persona, pues, que va a tener a bien la presunta comisión, ¿no?, del hecho delictivo, y en términos generales hablar del imputado comprende, pues, como habíamos señalado, dar inicio, pues, iniciar al proceso, ¿no? Y por otro lado ya tenemos que señalar que la doctrina señala bajo diversas denominaciones, ¿no? Estamos hablando, habla como inculpado o imputado, la denominación, digamos, como reo, encausado, procesado, inculpado, como ya lo dijimos, y acusado
ya propiamente dicho cuando existe una acusación fiscal, ¿no? Y es importante también hacer mención de que todo proceso penal, para poder llevarse a cabo, requiere de un inculpado, debidamente determinado, plenamente identificado, individualizado, ¿no? Como presunto autor del hecho delictivo. Entonces, ahí viene la importancia de la individualización del imputado. ¿Y por qué es importante? Porque permite asegurar que el proceso se centre en una persona cierta y determinada y no contra personas ajenas o de hechos o cuestiones eventuales, ¿no? Que sean ajenas, ¿no? Y distintas. Y también es importante individualizar porque permite asegurar que se puedan solicitar y dictar, si fuese el caso, las medidas de coerción procesal personal que correspondan. Entonces, si es que no tenemos identificado al presunto autor, no podríamos, digamos, solicitar, o en este caso el juez no podría disponer las medidas de coerción, o si el mismo no existe, ¿no? Digamos, por decirlo así, desde el punto de vista de su identificación, ¿no? Y también permite asegurar que se garantice el derecho fundamental a la defensa, que ampara pues al incriminado como a todo sujeto. Entonces, tenemos en claro que el tema de la individualización del imputado es muy importante, ¿no? Por otro lado, tenemos que señalar que existe un convenio, ¿no?, a propósito, entre el Ministerio Público y el Registro Nacional de Estado Civil, que es el RENIEC, para efectos de que se pueda tener acceso a la identificación correspondiente para poder agilizar, digamos, el proceso, ¿no? En este caso de identificación, ¿no? O también lo puede solicitar, pero digamos que hay una atención mucho más fluida, ¿no?, para poder, digamos, tener una acción interinstitucional en favor de la Administración de Justicia Penal. Por otro lado, tenemos que señalar, ya como calidad de imputado, dos situaciones o denominaciones o calidades que es importante tomar en consideración. En principio, estamos hablando de la contumacia y de la ausencia. La ausencia se procede o se produce o se configura cuando la persona no se encuentra en el lugar de su residencia y no se tiene conocimiento de su paradero, ¿no? Se encuentra ausente, ¿no? Entonces, eso en primer término. Y contumaz tenemos que referir a aquel que, teniendo conocimiento de lo que ha sido requerido, en este caso por la justicia penal, no accede o no asiste al juzgado porque no quiere, adopta pues así una posición rebelde, ¿no? En ese sentido, el fiscal o cualquiera de las partes puede solicitar se declare la contumacia, ¿no?, del mismo. Cabe también referir que la contumacia o ausencia no suspende la investigación preparatoria o la investigación o etapa intermedia. Otro elemento o actor del proceso penal es la parte civil. Y la parte civil se denomina también agraviado. Ejercita la acción civil en el proceso penal y no se limita pues a cobrar lo que señala el juez en concreto o como concepto de investigación o de indemnización, sino participa también activamente en la instrucción y juzgamiento. Pero tenemos que referir que es un sujeto procesal secundario que interviene en el proceso penal para ejercitar la acción civil reparatoria proveniente del delito, ¿no? Participa, digamos, en limitadas facultades con respecto al delito porque su constitución es potestativa, ¿no? En parte porque hay una concepción, digamos que de cierta forma equivocada, de darle esa potestad de poder estar presente o no en el proceso penal
considerándose, digamos, indebidamente el Estado como en este caso el agraviado, cuando en realidad el agraviado o la parte civil es la parte que efectivamente debería estar digamos, presente de manera obligatoria, en tanto que es la parte digamos, concreta, específica, respecto de la cual se tenga que digamos, indemnizar, ¿no? Porque no corresponde única y exclusivamente la acción penal a nivel de proceso, digo, que pueda estar encaminada a digamos, sentenciar o procesar al inculpado. Claro, porque el inculpado puede tener una pena correcta, una pena severa, una pena justa, pero ello no le da mayor, digamos, sentido, no soluciona el problema generado de la parte civil, ¿no? Del agraviado, para nada, ¿no? En ningún extremo. Entonces, ello es importante que tomamos en cuenta, ¿no? Que la acción del Estado debe estar encaminada a la solución, en este caso, integral, ¿no? de lo que ha ocurrido con producto de un acto ilícito, de un acto delictivo, ¿no? Ahora, por otro lado, tenemos que referir que el resarcimiento que se le da digamos, al actor civil, digamos, también merece un estudio correspondiente o mayor estudio, en tanto que debe corresponder básicamente a 3 puntos: a la restitución del bien, y si no se puede, su valor pericialmente fijado; a la indemnización de los daños y perjuicios causados por el delito; y a la pérdida a favor del Estado de todo lo que ilícitamente se hubiese obtenido. Entonces, no se trata de, digamos, desmerecer, postergar y darle de repente una importancia menor a la presencia de la parte civil o del agraviado, en tanto que, como habíamos señalado, lo que le corresponde es más bien tener una presencia muy importante, porque la acción civil o la acción penal no necesariamente debe estar enfocada a accionar el aparato jurisdiccional en materia penal para que pueda dar ese inicio a un proceso penal en función a la comisión de una falta o delito que pueda tener como punto señero la determinación de la responsabilidad penal, ¿no? En la sentencia firme del inculpado, sino más bien también además tener como una concepción equiparar digamos, las atenciones que se le da de manera digamos, dual, no solo al inculpado, sino también al agraviado. En ese sentido, es bueno, es correcto, es importante tener en consideración. El siguiente factor, o en todo caso elemento del proceso penal o actor, estamos hablando, es el tercero civilmente responsable. Y él mismo se encuentra constituido por una persona natural o jurídica que, sin haber participado en el delito, tiene que ver o pagar consecuencias económicas del mismo, porque sobre él recae la pretensión de resarcimiento en forma solidaria con el condenado. En ese sentido, se entiende que él proviene de una vinculación que tiene con el autor, ¿no?, del delito, ya sea por razón de dependencia o por razón de vínculo patrimonial o bien del bien con el que se ha causado el delito. En ese sentido, el tercero civil responsable se incorpora al proceso penal como una parte del proceso, ¿no? Ya sea como actor del derecho, en este caso correspondiente también al Ministerio Público, o del actor civil, ¿no? O sea, se incorpora también, ¿no? En este caso el tercero civil.
Esto podría parecer un hecho trivial, pero en realidad existe o encierra una naturaleza de gran importancia, puesto que se encuentra como parte del proceso, para efectos de que puede ejercer sus derechos tal y como lo hacen los demás, ¿no? Por ejemplo, el derecho de defensa, porque no se trata por el simple hecho de que pueda ser también responsable, además de ser inculpado, tenga que ser incluido el proceso y limitarle de sus derechos, ¿no? Sino que en ese sentido, como todos los actores del proceso, también están, digamos, imbuidos y sus derechos garantizados, ¿no? Al margen de que sean culpables o no. Por otro lado, tenemos que referir también otro elemento o actor importante dentro de lo que es el proceso penal, ¿no? Estamos hablando de la Policía Nacional y es la encargada de investigar, pero bajo la dirección del fiscal. No olvidemos que la función de investigar por excelencia le corresponde ya con este nuevo Código Procesal Penal propio de un sistema acusatorio al Ministerio Público, a los fiscales, ya no a la policía. Ahora, la policía puede investigar, pero bajo supervisión o dirección del Ministerio Público, ¿no? Y se encuentran facultades, ¿no?, para hacer llevar a cabo las pericias de criminalística, llevar a cabo pues estudios técnicos, ¿no?, en sus laboratorios, ¿no?, y demás, ¿no? En ese sentido es importante tener en cuenta que la Policía Nacional es una institución del Estado que tiene pues como misión garantizar pues el orden interno, ¿no? Y que, respetando pues el libre ejercicio del derecho fundamental de cada persona, es que interviene en procura de garantizar la paz social. Por otro lado, ya como último actor, ¿no?, de la Administración de Justicia Penal, tenemos, en este caso del proceso penal, tenemos los defensores de oficio, ¿no? Es importante el papel que juegan los defensores de oficio porque son abogados que pertenecen al Ministerio de Justicia, porque ellos entran, digamos, inician sus funciones cuando alguna de las partes no cuenta con los medios económicos como para poder sufragar un abogado. Entonces el ejercicio de la defensa, el derecho fundamental a la defensa, no puede verse limitado o vulnerado. Por ello es que se encuentran, digamos, expeditos cuando sea solicitada su actuación los defensores de oficio. En ese sentido tenemos que considerar que en líneas generales estamos hablando ya de la totalidad de actores del proceso penal y que en base a los mismos es que se va a llevar a cabo el desarrollo, ¿no?, de la investigación, de la instrucción, y es importante tomar conocimiento acerca de las funciones que ellos, digamos, les compete tener en el mismo. Continuamos en el siguiente bloque. Apreciados amigos, continuamos con la cuarta entrega del primer módulo de esta diplomatura en Derecho Procesal Penal con mención en experto litigante. En esta oportunidad tendremos a bien tratar de una manera práctica sobre algo que ha ocurrido recientemente. Esto es la dación de una casación de la Corte Suprema de Perú del año 2018, donde se puede ver claramente la relación que existe entre el derecho penal y los derechos fundamentales. Esto es, entre el derecho penal y en este caso su par adjetivo y el derecho constitucional. Además también traer a colación cómo es que el Tribunal o el Colegiado Supremo analiza dicha temática, pero también a su vez deja de lado algunos derechos fundamentales al no considerarlos dentro de su decisión o análisis. En ese sentido tenemos que tomar como punto de partida que fue en este caso la casación del expediente del 2018 de la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Justicia peruana, la casación número
455-2017 Pasco. En la misma, digamos que se encuentran involucrados o considerados en principio el delito de contaminación contra el medio ambiente y el delito también de representantes legales, en este caso la responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas en el caso de que, digamos, se vean involucradas, ¿no?, digamos, en situaciones penales. Y también básicamente acerca de la dilucidación que hace el Tribunal Supremo respecto de lo que es lo que se debe, cuál es la teoría o qué teoría es la que se debe emplear para poder determinar, en este caso, el tema acerca de la no responsabilidad penal de los gerentes en casos de daño al medio ambiente. Ese es el tema. Entonces tenemos que la teoría de la infracción del deber y la teoría del dominio del hecho es que se ven enfrentadas, ¿no? Y eso ya desde hace larga data. Consecuentemente, también otro punto a tratar, a considerar, es el tema de los derechos transindividuales o supraindividuales, que en resumidos términos estamos hablando de los derechos difusos, ¿no?, relacionados al medio ambiente, aquellos que les corresponden a todos en general y a nadie en particular, vale decir, de la sociedad, ¿no?, les corresponden a la sociedad. En ese sentido, tenemos que considerar también que la sentencia versa, como habíamos señalado, acerca de la dilucidación para poder, digamos, dar atención y resolución en sede suprema respecto de lo que había ocurrido en el tema de la vulneración del medio ambiente, de la supuesta vulneración del medio ambiente y de la responsabilidad que supuestamente tenían que asumir los gerentes públicos de la minera Volcan, ¿no? En ese sentido, consideraban ellos que, en este caso los denunciantes del Ministerio Público y del Ministerio del Ambiente, que ellos eran posiblemente por la teoría del hecho o de dominio del hecho, es que ellos eran responsables, ¿no?, en resumidos términos. En ese sentido es que en principio el primer juzgado de investigación preparatoria de la Corte Superior de Pasco declara fundado el requerimiento de sobreseguimiento interpuesto por los denunciados, ¿no?, que fueron los gerentes de la minera Volcan, por los delitos de contaminación medioambiental y responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas, ¿no? Pero posteriormente, ya un año después, esto es el 2016, los representantes del Ministerio Público, como de la Procuraduría Pública del Ministerio del Ambiente, interponen un recurso de apelación, ¿no?, ante la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Pasco, ¿no?, señalando que digamos que no fueron atendidas, ¿no?, en este caso el deber, ¿no?, que él, en este caso, en base a la teoría del dominio del hecho, los denunciantes deberían tener una responsabilidad. Y ocurrió que la sala acoge esta apelación y declara infundado el sobreseguimiento de la primera instancia. Es así que en fecha ya 2017, en el siguiente año, los coprocesados, esto es, los gerentes de la entidad minera Volcan, interponen un recurso de casación excepcional, alegando una errónea interpretación de los artículos relacionados a la contaminación del medio ambiente y responsabilidad de los representantes legales de las personas jurídicas del Código Penal. Consecuentemente, tenemos que en ese sentido hay que considerar algo muy importante, porque ellos plantean que no existía alguna norma específica que establezca de manera antelada o previa que ellos tenían, digamos, que ser responsables de manera individual respecto de algo que pudo haber ocurrido, como efectivamente ocurrió,
pero en los términos y supuestos establecidos. No podía ser simplemente por el hecho de que se constituye o se configura, ¿no?, un hecho y por ende se tiene que considerar a su vez, valga la redundancia, que los gerentes, en este caso llamados supuestamente de manera genérica, tendría que ser simplemente los responsables, digamos, sin mayor análisis, ¿no?, sin mayor demostración. Entonces es que el representante del Ministerio Público sostuvo que ellos habían transgredido el deber de garante de la protección del medio ambiente, ¿no?, que ellos pudieron haber, digamos, evitado, ¿no?, para que no se pueda continuar esa influencia, ese aumento relevante de riesgo en lo que correspondía al ejercicio de sus funciones, digamos, en defensa de las aguas vertidas a los ríos aledaños, para poder prever y evitar, ¿no?, que ello se concrete. Es lo que señala el Ministerio Público. Además, esta entidad agregó que esos efluentes mineros que digamos, la mina Volcan había descargado eran de difusa calidad y concentración, contaminantes, y pudieron causar perjuicio sobre la calidad ambiental de dichas aguas. Y en este caso agregó también el Ministerio Público que uno de los coprocesados, estamos hablando, el que ostentaba la calidad de gerente general de la compañía minera Volcan, cometió el delito de contaminación ambiental al tener un deber jurídicamente relevante de impedir la producción de excesos contaminantes o sucesos sin poder adoptar las medidas gerenciales. Ustedes podrán apreciar que la magnitud del hecho, de manera genérica, como ellos aducen que ellos tendrían responsabilidad, ¿no? Entonces, ¿qué señala la Corte Suprema? En principio dice que si bien aparentemente es coherente, es cierto, es atendible lo que señalan, en este caso los denunciantes, un mayor análisis, o en todo caso más exhaustivo, remite a que la norma penal se advierte para los supuestos en los que la contaminación es causada por empresas cuyo campo se encuentra vinculado directamente con el del medio ambiente. Para el presente caso, las compañías mineras. Ello no estaba establecido. Además, que la delimitación de la autoría y la participación de los delitos de contaminación se circunscribe al ámbito de las personas jurídicas por agentes que participan en aquellas que se desempeñan conforme a una función establecida previamente estipulada de manera normativa. Eso es lo que dice la Corte Suprema. Entonces el agente se desenvuelve dentro de dichas digamos, empresas, tiene exigido por deber asignado normativamente de manera previa para poder ser exigido, ¿no? Entonces estamos hablando que hay en líneas generales un privilegio para poder decidir o adoptar una decisión respecto a lo que es la teoría de la infracción del deber por encima o en detrimento de, en este caso, de la teoría del dominio del hecho. ¿Qué es lo que dicen los denunciantes? Sencillamente que por el simple hecho de que se configuró una supuesta vulneración en contra de la contaminación del medio ambiente, quienes están en el dominio del hecho, supuestamente la entidad, y como la entidad se representa por el gerente general y en este caso el gerente de operaciones, es que ellos a priori y sin mayor análisis son los responsables, ¿no? Eso es lo que señalaban ellos, ¿no? En este caso agrega la Corte Suprema que imputar la responsabilidad penal del agente en los supuestos en que la normatividad estipulada en la persona jurídica le otorga es la mejor manera de poder actuar de manera objetiva, prevaleciendo y respetando los derechos fundamentales.
sobre todo cuando nos estamos desempeñando en un Estado constitucional de derecho. Además, señala que la conducta penalmente sancionable o sancionada de los agentes activos en el delito de contaminación ambiental únicamente puede ser viable en la medida que el deber exigido por la norma prevista por la persona jurídica así lo haya establecido, por lo que cualquier conducta que extralimite o no precise dicho deber o rol deberá excluirse o ser excluida de responsabilidad del agente. Acá lo dicen de manera mucho más clara. Entonces, en este caso estamos hablando de una dilucidación, no solo de la teoría, sino en este caso ya aplicada al caso concreto, donde se puede apreciar que hay una decisión mucho más sensata, más madura, y que se aprovecha, en este caso, la casación interpuesta para poder otorgar o darle la calidad de doctrina jurisprudencial, ¿no? Aprovecha pues una excelente oportunidad, en este caso de la Corte Suprema Peruana, para poder delimitar en ese sentido. Además, agrega la Corte Suprema que no deja de advertirse que la decisión, en este caso, de la Sala Superior, deja mucho que desear, en tanto que ya estando definida en primera instancia de manera correcta, es que ellos dejan sin efecto, revocan la medida, expuesta en la resolución del juez ad quo y marcan un retroceso peligroso en lo que corresponde a la tratativa, en este caso, de las teorías que habíamos señalado, de la infracción del deber y del dominio del hecho, y por otro lugar, también incurriendo en una arbitrariedad, por decirlo menos, responsabilizando a los gerentes, el gerente general y el gerente de operaciones de la compañía minera Volcan. En ese sentido, es que la Corte Suprema hace mención de ese punto, ¿no? En el sentido de que cómo era posible que ya habiendo sido ya eso dilucidado en cierta manera, en primera instancia, como es que en segunda instancia, donde supuestamente se encuentran o se deben encontrar magistrados de mucha mayor trayectoria, mayor experiencia, ¿no? Mayor sapiencia, y en el juzgar prudente de la jurisprudencia, poder establecer ¿no? una decisión mucho más sobria, mucho más pensada y razonada. ¿Cómo es posible que ellos hayan incurrido en ese tipo de error o de hierro, ¿no? Grueso, que preocupa, pues, ¿no? Es algo, o sea, no es poca cosa, ¿no? Es un error, muy preocupante, ¿no? Entonces, la Corte Suprema dice que ello no solamente queda ahí, sino que trae como consecuencia una vulneración, ¿no? De los principios de la imputación necesaria, como extensión del derecho de defensa, al no delimitarse concretamente los hechos delictivos atribuidos a los procesales, y el de la proscripción de la responsabilidad penal objetiva, por supuesto que sí, al considerar como autores del delito de contaminación ambiental, por el hecho de detentar los cargos de gerente de operaciones y gerente general, ¿no? Circunstancia que en este Estado constitucional y democrático de derecho no debe excluirse, o en este caso debe completamente excluirse, perdón. Pero además sostiene que la conducta atribuida a los procesados no constituye una conducta penalmente reprochable, o sea, va más allá, ¿no? O sea, no solamente les dice, no es que por la teoría de la infracción del deber no corresponde y no son responsables, sino que además penalmente no tiene, incidencia, no tiene mayor relevancia, ¿no? No es reprochable penalmente esa acción o accionar u omisión de los gerentes de la minera Volcan. En consecuencia, la Sala Suprema, en este caso a través de la casación, es que acoge dicha demanda y a su vez marca un hito importante en el actuar, en la dilucidación que habíamos señalado de las teorías
en este caso de la infracción del deber, en desmedro de la teoría del dominio del hecho, ¿no? Y por otro lado, además de poner fin al debate, le da pues un acogimiento saludable al excluir de responsabilidad a los gerentes de la minera Volcan. Pero hay un punto importante, en tanto que debemos considerar que, si bien es cierto, la Corte Suprema estableció o marcó una línea muy importante y además salió en defensa de los derechos fundamentales de los procesados, también debemos considerar que dejó otros derechos fundamentales, sin haber sido acogidos, ¿no? Estamos hablando que hay otros derechos, por ejemplo, la legalidad, ¿no?, de especificidad, de textualidad, que debieron también ser constituidos porque de manera tácita se tienen que considerar, ¿no? Porque si no están establecidas esas normas o esos deberes de manera previa, como por ejemplo en atención al principio o derechos de legalidad, especificidad y textualidad, es que no se va a poder establecer responsabilidad penal. O sea, no es simplemente que se esté de manera previa, sino textual, sino específica y, en este caso, para poder estar enmarcadas dentro del principio de legalidad. Entonces, además, el tema del derecho a la motivación, derecho fundamental a la motivación de las resoluciones judiciales y el de presunción de inocencia, es que también no fue considerado por la Corte Suprema y es de resaltar. Es un punto importante, ¿no? Porque si estamos hablando que es una dación de una casación importante de la Corte Suprema, no solo en atención de lo que respecto al caso concreto, sino en el marco de la vigencia del Estado constitucional de derecho, comporta que la Corte Suprema debe estar a la altura de circunstancias, no solamente del hecho planteado, sino a la luz de lo que establece el Estado constitucional de derecho. Esto es salvaguardar, en este caso, los derechos fundamentales o la totalidad de derechos fundamentales imbuidos o involucrados en el caso concreto, como el que estamos analizando, ¿no? En ese sentido, tenemos que señalar que además preocupa la actuación del Ministerio Público, en tanto que es un ente que es el defensor de la legalidad, ¿no? Entonces, parece que lo tomó de manera muy textual y consideran que únicamente la ley es lo que deben proteger, ¿no? Sin embargo, acá lo que estamos viendo, que la ley queda corta ante lo establecido por los derechos fundamentales, que es un escalón más arriba, ¿no? Entonces, no solamente, pues, deja mucho que desear la Sala Superior de Apelaciones de Pasco, la Sala Penal, sino también, en este caso, la Procuraduría del Ministerio del Medio Ambiente y el Ministerio Público, ¿no? Que ellos, de una manera, vamos a decir, unimismable o a la par, es que fundamentan su requerimiento o de una manera pues equivocada, ¿no? Cuando más bien ellos, tratándose de entidades del Estado, deberían tener más bien una actuación mucho más responsable, más cuidada, ¿no?, más depurada, ¿no? Además, tenemos que señalar que es lamentable que este tipo de situación ocurra cuando se desperdicia una gran oportunidad, ¿no? Donde se da, si bien es cierto, un paso adelante en este caso la delimitación de las teorías establecidas, pero sin embargo se queda como que a medio camino, ¿no? Entonces ello, en el marco de un Estado constitucional, del derecho global y del neoconstitucionalismo, requiere mayor reflexión, ¿no?, para poder
hacer que estos hechos no vuelvan a ocurrir y no en atención a una supuesta dilucidación o acogimiento de algún derecho, se dejen de lado, lamentablemente, como se ha podido analizar en el presente caso, un grupo importante de derechos fundamentales también. Entonces, el hecho de que se atienda o se decida un caso en materia de derechos fundamentales no significa que se va a dejar de lado o se va a desatender o se desconocer además otros derechos fundamentales. Eso también deberíamos considerar y en general agregar que son dos principios adicionales que también se dejaron de lado. Estamos hablando del debido proceso, que agrupa a todos, ¿no?, en general, y también el principio iuri novit curia, aquel que señala que el juez sabe de derecho, que por más que las partes hayan arguido, hayan sostenido, fundamentado norma o normatividad, digamos, diferente, ajena, impertinente, digamos, en sus pretensiones procesales, es el juez el llamado a poder determinar y aclarar, ¿no?, cuál es la norma aplicable en este sentido, ¿no? Marcar un derrotero y decir, para esto se encuentra este caso a nivel de conocimiento de la magistratura. Por eso es que la Corte Suprema asume este caso, porque tiene relevancia constitucional, y además es que en atención a este principio iuri novat curia es que nosotros hacemos, en este caso como colegiado supremo, o intervenimos en atención a este principio, actuando en consecuencia, ¿no? Entonces, demostrando que sí manejamos ante las limitaciones y hierros que puedan cometer las partes. En este caso ya lo hemos señalado, estamos hablando del Ministerio Público, la Procuraduría del Medio Ambiente o del Ministerio del Medio Ambiente y a su vez la Sala Superior Penal de Operaciones o de Apelaciones de Pasco. Pero vemos que lamentablemente eso no se dio, ¿no? Entonces la Sala Suprema, en este caso, emite o acoge la casación, pero de manera parcial, ¿no? Porque lo que estamos examinando claramente es que hubo un desconocimiento de algunos otros derechos fundamentales. Y lo peor de todo es que tenemos que dejar en claro que el hecho de que se establezcan, que se diluciden las responsabilidades, en este caso de los gerentes de las personas jurídicas, no quita que se haya tenido que también llevar a cabo lo propio respecto de lo que es la determinación de la eventual vulneración o detrimento de lo que marca básicamente uno de los puntos basilares o principales de la demanda, que es el daño al medio ambiente. Entonces, ¿cómo es que el Ministerio Público no se preocupó de repente por el tema de mayor importancia, ¿no? Más allá de sancionar a los gerentes de una entidad minera, sino llegar al dilucidamiento si se llegó o no a determinar de manera objetiva los efectos contaminantes que se hayan podido, digamos, encontrar en las aguas, ¿no?, de los ríos aledaños a consecuencia de los vertimientos mineros. Ello preocupa más para el suscrito, que no se hayan preocupado, para la redundancia, en determinar, y no solo ellos, sino en este caso también la Procuraduría, el propio Ministerio Público y por su parte, en este caso, la Corte Suprema. No para que lo dilucide, sino para que, en este caso, la Corte Suprema establezca que ello sea dilucidado en la sede pertinente. Porque estamos hablando que lo que corresponde atender por parte de la Administración de Justicia no solamente es a nivel, digamos,
legal o constitucional, ¿no? Como actualmente de manera equivocada se asume, ¿no? Según lo que dice la Constitución, sino más bien desde un punto de vista ligado a la justicia, ¿no? Identificado con la justeza, con la legitimidad. Entonces, en ese sentido, queda claro que no se arriba a mejores destinos únicamente enfocando las miradas hacia la determinación o hacia la dilucidación de la comisión o no de un delito de contaminación medioambiental, y por otro lado respecto de lo propio de otro delito que involucra la responsabilidad de las personas jurídicas, sino también respecto de lo que corresponde al efectivo daño que pueda haberse concretado en el medio ambiente, en este caso en las aguas de los ríos aledaños a la compañía minera. Además, tenemos que señalar que la compañía, en este caso la Corte Suprema no advirtió, ¿no?, que hay otros derechos fundamentales que no están en la Constitución de manera digamos explícita, sino más bien en documentos internacionales, en sede convencional específicamente, y también respecto de lo que es el derecho o la salvaguarda de lo que corresponde a una instancia más allá, que es más allá del Estado de justicia, del Estado de derecho, el Estado constitucional de derecho, sino el Estado convencional, el Estado restaurador y sobre todo el Estado de justicia, ¿no? Como conclusiones, tenemos que indicar que es saludable, en principio, tener que aceptar o reconocer que la dilucidación del Tribunal Supremo, en este caso por la teoría de la infracción del deber, es una muy buena decisión que se ha tenido a bien plasmar en esta decisión del presente caso, ¿no? Además, también señalar, según lo establecido, que esta resolución penal, o esta resolución de la Corte Suprema, por más acertada que parezca, deviene demostradamente ilegal, inconstitucional e inconvencional, ¿no? Además, tenemos que sugerir respecto de lo señalado que es importante que se prevea una capacitación a la totalidad de actores de la administración pública, sobre todo de las entidades, ¿no? Estamos hablando que en este caso han dejado muy claro su limitación en la intervención en sede jurisdiccional. Continuamos con el siguiente bloque.